Gracias por este tiempo que nos has permitido alabarte. Gracias por este día, Señor, de tu resurrección. Nos acordamos de este paso que diste, Señor, para mostrarnos obediencia al Padre y para además de eso salvarnos. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos reconforte, Señor, quien nos anime y que nos muestre, Padre, la verdad en tu palabra bendita. Te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado y también te ruego, Señor, que tengas con cada uno de ellos un trato especial y que ellos puedan conocerte un poco más, Señor, a través de lo que vamos a compartir el día de hoy, en la noche de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para mí es un placer, un privilegio para aquellos que se están integrando. Les doy la bienvenida, les pido por favor que podamos buscar el Evangelio según Juan, o el Evangelio según San Juan. En el mismo capítulo 1 vamos a hacer nuestra lectura para este día. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Esto es lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan, donde se nos da una introducción acerca de lo que es Cristo. Quiero decir algunas pequeñas características y detalles que creo que va a ser importante para todos. Juan era conocido como el discípulo amado, aunque él no dice que directamente es el discípulo amado, por algunos detalles que él da dentro de su evangelio, como por ejemplo que había un discípulo que se recostaba en el Señor, en el regazo del Señor, parecía que lo estaban consintiendo, probablemente era el más pequeño, era el más niño, seguramente era un adolescente que estaba allí en el Señor. Eh, Tenía algunas características particulares de trato con Dios, con el Señor Jesucristo, y terminó siendo lo que se llama el discípulo amado. Posteriormente en la crucifixión el Señor le diría que cuidara a su madre, que cuidara a María, y dentro de estas características, probablemente el Evangelio de Juan sea uno de los más profundos desde el punto de vista teológico. No es que los otros no lo sean, pero se manifiesta mucho lo que es la divinidad de Cristo, particularmente el Evangelio de Juan. Ya vamos a abrir uno de sus primeros versículos, inmediatamente nos introduce al Señor Jesucristo como parte de la divinidad, y es donde nosotros iniciamos el estudio de nuestra doctrina de la Trinidad. También Juan habla acerca de los milagros. Juan presenta al Mesías de una manera muy especial, porque cada vez que ocurre algo diferente a través de la nación de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, son milagros particularmente. Juan también llama al Señor maestro. En varias partes del Evangelio vamos a encontrarlo entonces como el maestro, el que está enseñando, el que está llevando a sus discípulos, a sus pupilos, a un entendimiento, un conocimiento de las escrituras, por supuesto, lo que era el antiguo pacto. Probablemente el Evangelio fue escrito entre los años 80 y 100. Los eruditos no se ponen de acuerdo, es muy difícil ponerse de acuerdo con respecto a este tema, pero soy de los que cree también que fue escrito más hacia el año 100, probablemente entre el año 95 y 100, entre el año 90 y 100, por diferentes características que nosotros encontramos en los evangelios, en el Evangelio de Juan, perdón. El Evangelio de Juan está dirigido hacia las comunidades no judías, y esto es grato para nosotros porque probablemente Juan escribe el Evangelio mientras está en la isla de Patmos, ya estaba exiliado, estaba a punto de morir, a punto de ser sacrificado, y muy seguramente él escribe el Evangelio en la isla de Patmos, en la ciudad de Éfeso. Esto quiere decir que probablemente lo escribió para las comunidades cercanas, así que él se enfocó no tanto en las tradiciones judías, sino en el entendimiento de que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios prometido en las escrituras judías, había venido y él iba a dar testimonio acerca de este Mesías particular. Juan utiliza un lenguaje muy sencillo, no es tan abstracto como los otros evangelios, él es muy práctico, es muy directo, utiliza palabras como que Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, Jesús es la luz, Jesús es la vida, y vamos a ver varias características como él exalta al Señor. Es Juan que nos habla acerca del yo soy, cuando Jesús le dice a los vigilantes, a los guardias judíos, le dice yo soy, haciéndole a mención a aquella frase de la Torá, donde Dios decía yo soy el que soy, seré el que seré. Jesús hace esta frase en el griego y Juan es quien la registra y nos trae a nosotros. Entonces, una vez que conocemos parte de lo que ha sucedido, por qué este evangelio es hacia nosotros, es escrito con el objetivo y con el propósito principal de evangelizar.
Esto es muy importante para aquellos que quieren compartir su fe, comprender que eventualmente Mateo, Marcos y Lucas también sirven para evangelizar, pero el Evangelio de Juan sirve para aquellos que no tienen la tradición judía, que no conocen tal vez mucho de la tradición judía, y que podemos ir directamente al grano para presentar a Jesús como Él es, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, visto un poco lo que es el prólogo sobre el Evangelio de Juan, vamos entonces a proceder a leer los versículos 1 en adelante. Dice, en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y el Logos era Dios. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él, nada de cuanto existió existiría. Y sin Él, en Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino para que se diera testimonio de la luz. Versículo 9. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay varias cosas interesantes. Voy a comenzar rápidamente por el versículo 6, solamente para hacer una aclaratoria, sobre todo, sé que tenemos visitantes y probablemente se vayan a preguntar. El Juan que se menciona en el versículo 6 no es el Juan que escribe el Evangelio de Juan. El Juan que se menciona en el versículo 6 es el primo segundo del Señor Jesucristo, el hijo de Elizabeth, la que era prima de María. Este Juan, por supuesto, más adelante lo vamos a ver, hablar acerca de qué es la voz que clama en el desierto. Era el profeta que iba a abrir la brecha para presentar al Mesías, que no es el mismo apóstol Juan o el discípulo Juan, que es el que está escribiendo el Evangelio. Ok, yo voy a darles 10 puntos para aquellos que anotan. Voy a darles 10 puntos de conocer a Jesús. Vamos a conocer a Jesús en 10 puntos en estos breves versículos que leímos, y creo que va a ser bien interesante porque pasamos muy rápido por acá y a veces no nos detenemos a ver la importancia y la magnificencia de lo que algo tan sublime como leer acerca del Señor Jesucristo es y significa. Dice entonces, él comienza diciendo, voy con el primer punto, en principio era el logos. Explico lo que significa el término logos. Logos en griego significa palabra o verbo. Muy probablemente en su Biblia, estoy casi seguro, usted tiene el término palabra o verbo. En el principio era la palabra o en el principio era el verbo. La traducción del término logos del griego al español es palabra, definitivamente, o verbo. Es sencillamente la articulación de un pensamiento. Esa articulación del pensamiento es la palabra o un verbo. Palabra es todo lo que puede, adjetivos, pronombres, nombre. Verbo habla un poco más de la acción. Entonces, lo que se está describiendo acá en la cultura griega, y necesitamos irnos hace 2000 años a la isla de Patmos, donde probablemente Juan estaba escribiendo esto, comprender entonces que estaba en pleno apogeo la literatura griega, en pleno apogeo la literatura judía, la literatura del Medio Oriente, la literatura romana, y era muy importante el conocimiento. Tal vez hoy en día también es muy importante el conocimiento, pero para nosotros es tácito. Salimos a estudiar y a prepararnos porque desde niños nos prepararon para eso, pero en aquel tiempo era solamente una élite la que buscaba la educación y la que estaba ciertamente obligada por su propia élite a buscar el ser más educado, a buscar más conocimiento y más cultura. Entonces, cuando Juan, está refiriéndose al logos, está hablando del conocimiento supremo, está hablando de aquella idea que había que el que tuviera más conocimiento, pues por supuesto tenía más acceso a Dios y tenía más acceso a las cosas ocultas o a las cosas místicas. Estamos hablando tanto de cristianos como judíos, como cualquier otra de las sectas y cualquier otra de las religiones que existían en aquel momento. Así que Juan atrapa la atención de los griegos que están en la zona donde él está escribiendo el Evangelio, y por supuesto también atrapa la atención de los hebreos al decirle,
en principio era el verbo. Quiero aclarar aquí algo bien importante. Algunas Biblias dicen en el principio. La semana pasada hablábamos también en el Génesis, que hay algunas Biblias que dicen en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, tanto en hebreo como en griego, la partícula el no está. O sea, en principio tal vez es lo más adecuado, o en un principio. Sin embargo, lo que quiero explicar el día de hoy es que no está diciendo que este verbo comenzó en principio de las cosas o en el principio de las cosas, sino que él ya estaba y ya existía. Y aquí entramos en el punto tal vez más importante y más prominente de lo que yo voy a poder compartir hoy, la preexistencia de Cristo. Usted puede anotar allí la preexistencia de Cristo. Cristo existía antes de la creación de los tiempos. Entiéndase bien, Cristo existía antes de la creación de los tiempos. Algunos se puede preguntar, ¿cómo puedo ver el mundo sin tiempo? No lo podemos ver porque nosotros somos seres temporales, sabemos la hora que es, la hora en la que queremos dormir, que queremos comer, pero Dios es atemporal. Dios no está sujeto ni sometido al tiempo como nosotros lo estamos. Nosotros pasan los días y pasan los años, pero Dios es eterno. La infinitud de Dios no hay manera de poderla medir porque Él no tiene ni principio ni final. Cuando Juan está haciendo esta aclaración, está hablando de la preexistencia de Cristo. Nosotros lo leemos rápidamente y decimos, en principio era el Logos. Y no comprendemos que Juan nos está diciendo que antes del principio de los tiempos ya Cristo era. Ese es entonces lo que es la preexistencia y lo que yo he llamado el primer punto. En el segundo punto, es la segunda sección de este versículo y dice, el Logos estaba ante Dios. Algunas traducciones dicen, y el Logos estaba con Dios. La partícula con o ante Dios implica una cercanía no remota, no tal vez así como estamos ustedes y yo en este momento, sino una cercanía de gran intimidad. Ni siquiera con los ángeles se utiliza esta partícula, donde se dice que los ángeles estaban en presencia de Dios, no se utiliza la partícula que se está utilizando acá en el griego. Es una relación tan íntima que podrían confundirse uno con otro. Y entonces, la segunda declaración que usted puede entonces anotar allí, es por supuesto que Jesús, que Cristo, estaba con el Padre, estaba ante el Padre, estaba muy cerca al Padre, y termina entonces Juan explotando, yo lo digo de esta manera, una verdad en la cara del mundo antiguo y del mundo actual. Y el Logos era Dios. Esta declaración profunda acerca de que Juan, iniciando el Evangelio, está hablando de la deidad, de la divinidad de Cristo, es muy importante para nuestra fe. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es también Dios en sí mismo. Cuando los padres de la iglesia dejaron de ser perseguidos, cerca del año 313, cuando se firma uno de los primeros manifiestos por parte del emperador Constantino y se detiene la persecución de la iglesia fue perseguida, amenazada, fue zozobrada por mucho tiempo. Comienzan entonces los padres de la iglesia que estaban vivos a unir los esfuerzos para tratar de erigir doctrinas, para tratar de unir el conocimiento teológico que había en ese momento, comienzan a hacer reuniones con los diferentes obispos de las diferentes ciudades que no se conocían tal vez entre ellos, para entonces comenzar a hablar acerca de lo que ellos entendían que habían dejado los apóstoles escritos y lo que entendían acerca del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y comienzan entonces a comprender la magnitud de lo que es la doctrina de la Trinidad. Les explico algo a todos ustedes, hermanos. En la iglesia primitiva no había un problema con la Trinidad. Cuando ellos utilizaban el término curios, que es el término Señor, y le decían a Cristo, usted puede leer en todo el Nuevo Testamento, a Jesús le dicen constantemente curios. Esa palabra proviene del Antiguo Testamento, del canon hebreo, de Adonai. Adonai es el término en hebreo para Señor. La Septuaginta, o sea, la Biblia hebrea en griego, lo traduce como curios. Así que el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles y la iglesia antigua, primitiva, decía curios, estaba automáticamente diciendo que el Señor, que es Jesucristo, tenía las mismas cualidades de divinidad que el Padre.
Esto tenemos nosotros que comprenderlo. Y aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, tenemos todas las evidencias para entender lo que es la Trinidad. No es el tema para el día de hoy, pero sí es importante que usted pueda comprenderlo entonces. Entonces, en el primer punto conocemos que Jesús era en principio el logo, él estaba antes de la creación de los tiempos. Segundo, que él tenía una relación de intimidad con Dios, estaba tan cerca de Dios. Y tercero, Juan entonces nos aclara y nos dice que Jesús, o sea, el logos de vida, era Dios. Aquí entonces entramos en un cuarto punto que está unido también con el quinto. Voy a decir primero el cuarto. Dice, todo existió por él, debido a él, a consecuencia de él, todo existió. Quiero que para los que toman nota y los que tienen la Biblia, acerquémonos un segundo a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Maravilloso libro el de Colosenses, maravillosas declaraciones profundas. En algún momento vamos a hacer un estudio sobre esto. Viene diciendo Pablo, probablemente esto era un himno de la iglesia primitiva. Comienzo con el versículo 15, viene diciendo Pablo, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice en el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, tronos o dominios, o principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por él y para él, y en él, antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por él. Hermano, este himno que era parte de la iglesia primitiva, lo que nos está diciendo Pablo allí es que ciertamente todo fue creado por él y a través de Cristo. Más importante es que en los versículos 17 dice que las cosas subsisten por él. Cuando nosotros nos vamos a las declaraciones del Antiguo Testamento y acerca de quién es Dios, entendemos que quién es el que sostiene la creación. Allá lo vimos la semana pasada en Génesis. Dios es quien sostiene la creación. Cuando Pablo habla que Cristo es quien sostiene, sustenta la creación, está haciendo a Cristo igual que al Padre. Cuando dice que la creación es hecha por Él y en Él, y como consecuencia de su decisión de hacer la creación, está entonces también equiparando a aquel creador del capítulo 1 del libro de Génesis, donde dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo fue creado por él. Aquí estamos hablando entonces de una nueva visión que estaba llegando a la iglesia y que por supuesto esto rompía los esquemas para los hebreos antiguos, rompía los esquemas para los griegos, rompía los esquemas para los romanos que tenían tanta idolatría y tantos dioses que eran limitados. Dice entonces la segunda parte del versículo 3, y sin él nada cuanto existe existió. Entonces, número 1, todo existió por él, a través de él, por medio de él y por su decisión, pero además de esto afirma Juan que nada podría haber existido si él no lo hubiera hecho. Cuando en el Antiguo Testamento se decía que solamente el Padre era quien podía hacer una creación. Entonces, hermanos, necesitamos entender 5 puntos. Sigo para que podamos avanzar. Él era en principio el verbo de vida. Él estaba cercanamente a Dios. Él era Dios. Todo llegó a existir por él. Y además de eso, sin él, nada podía haber sido hecho. Entiendan bien esto. Cuando yo digo sin él, si Jesús no fuera Dios, quiere decir que a lo mejor sin él, Dios hubiera podido crear otras cosas. Así que sin él quiere decir que Jesús es Dios y que solamente a través de él se podían crear las cosas. Punto número 6. Vamos al versículo número 4. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La vida significa de que él es el epicentro de que nosotros hoy existamos y tengamos vida y vida propia. O sea, es Jesús quien ha decidido darnos la vida porque en él estaba la vida. Escucha bien, no solamente que él tiene la capacidad de dar vida, sino que la vida estaba en él. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor.
O sea, Dios no es amoroso si es amor. Esa declaración absoluta de un atributo de Dios es exactamente lo que está haciendo Juan con el Señor Jesucristo. Está diciendo que en Él había vida y de hecho está diciendo que Él mismo era la vida. Aquí pasamos entonces al punto número 7. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. El punto número 7 es la primera parte de este versículo. Dice, la luz resplandece en la tiniebla. Cuando nosotros hablamos en la semana pasada del primer capítulo del Génesis, para aquellos que no estuvieron que puedan revisarlo, dice en el versículo 3 que de alguna manera la tierra, después de que Dios había creado todas las cosas, había venido a confusión y que ahora había tiniebla. Entonces en el versículo 3 dice, y Dios dice, Elohim dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El Señor dijo, sea la luz. Cuando Juan nos está hablando entonces acerca de que Él era la luz y que Él vence las tinieblas, estamos haciendo un paralelismo con la creación en aquel primer día, y estamos haciendo un paralelismo donde Juan nos está explicando que Jesús es la luz y que Él ha roto ciertamente las tinieblas. En el punto número 8, fíjense que vamos tranquilos, vamos rápido, en el punto número 8 nos dice, la tiniebla no pudo extinguirla. Y yo voy a darle aquí dos acepciones con respecto a esta declaración. La primera acepción está en la creación. La tiniebla no pudo con la luz. Sea que el libro del Génesis nos esté hablando de la caída de los ángeles, sea que nos esté hablando acerca de la irresurrección que tuvieron ellos contra Dios, así que nos esté hablando con aquella rebelión donde cayó Satanás y un tercio de los ángeles, por su pecado, por sus ganas de ser, de su orgullo, de querer ser como Dios. Si nos está hablando de esto, nos está hablando de algo mucho más grande, de algo que tal vez no podemos entender. Lo que sí podemos saber es que cuando Dios dijo que fuera la luz fue y venció la tiniebla. Entonces, la primera acepción es comprender que el mismo Jesús venció a la tiniebla. La segunda acepción es profética. En el libro del Apocalipsis y en varias declaraciones más durante el Nuevo Testamento, se nos dice que Jesús va a vencer. Se nos habla de que el diablo ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Colosenses nos habla también de que ha sido expuesto toda su pérdida. Y además de esto, en Apocalipsis se nos dice claramente qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Entonces, Juan está ya diciendo acá, no solamente que la luz venció en el pasado, en la creación, sino que además de eso va a vencer al final de los tiempos y por supuesto va a vencer eternamente. En el punto número 9, yo no sé si hay algunas manitos levantadas, pero ahora en un momento pues vamos a poder aclarar algunos puntos. En el punto número 9 dice el Señor, y por favor acompáñenme, en el versículo número 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algo bien interesante, hermanos. Habla en singular, a lo suyo. No dice los suyos, dice lo suyo. Este término implica que él venía a un propósito definido. Algunas veces hemos interpretado que tal vez él quería que él vino a los judíos. Sin embargo, es un juego de palabras que está haciendo Juan y está hablando acerca de un propósito definido. A lo suyo, es como cuando nosotros decimos, cada quien encárguese de lo suyo, o sea, cada quien tiene que encargarse de lo que tiene que hacer, del propósito que debe hacer. Y Juan lo que está haciendo es un juego de palabras diciéndonos, a lo suyo vino, o sea, vino a dar su vida por el pecador, pero entonces dice inmediatamente, pero los suyos, o sea, los judíos, no lo recibieron. Quiero que entonces usted pueda entender esto. La declaración de a lo suyo vino es que Jesucristo no tenía dos opciones. Él no tenía la opción de tal vez no ser el Cristo, sino a lo mejor ser un rey, tal vez no morir como lo hizo, sino tener familia. Jesucristo tomó una decisión desde antes de la creación de los tiempos, pero como ser humano, él tuvo también que mantener la decisión hasta el final. Quiero aclarar un punto en medio de esto, porque hoy no vamos a hablar de la encarnación de Cristo, que es el segundo punto más importante de este prólogo. No lo vamos a decir, pero quiero aclararlo para todos ustedes. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, es todo Dios y todo hombre. Él no era medio Dios y medio hombre, era todo Dios, toda la plenitud de la divinidad estaba en el Hijo.
Pero este hijo también se había autolimitado en algunos de sus atributos para poder vivir como usted y como yo, y para poder vencer al pecado, para poder vencer ese aguijón que sencillamente le iba a permitir a él en carne propia vivir, vencer, y gracias a eso usted y yo tenemos la posibilidad de esta esperanza bendita de poder estar delante del Padre el día que partamos de la tierra. Como punto número 10, último de hoy y no menos importante, dice el versículo siguiente: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero decir dos cosas interesantes con respecto a este punto. Primero, el término potestad, hermanos, el término derecho, o sea, tienen el derecho, tienen la potestad de tomar una decisión. Este término potestad implica, desde el punto de vista legal, algunos puntos que quiero comentar. Mi derecho a vivir en paz, donde vivo, se cumple en una obligación de las personas que viven alrededor de mí, en una obligación de respetar mi derecho. Igual, el derecho que tienen las personas que viven cerca de mí es mi obligación de respetar ese derecho, ¿sí? Entonces, un derecho genera una obligación y una obligación genera un derecho. Mi obligación de pagar una renta me genera el derecho de yo poder vivir donde vivo, ¿ok? Perfecto. Cuando el término potestad o derecho está acá en la Escritura, diciendo que usted y yo, aquel que haya creído en Jesús como Señor y como Salvador, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, ya vamos a entrar allá en ser llamado, en ser hijo de Dios, quiere decir entonces que hay alguien que tiene una obligación. Si yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, de hacerme hijo de Dios, hay alguien que tiene la obligación de reconocerlo, y eso es el Padre. El Padre, Dios, tiene la obligación de reconocer su paternidad cuando nosotros la hemos reclamado. ¿Cómo reclamamos la paternidad de Dios? Reconociendo al Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. No es siendo un religioso, no es viniendo los domingos a reunirnos por el Zoom, no es leyendo la Biblia todos los días, no es orando, no es haciendo cosas buenas. No, hermano. La palabra de Dios dice en Juan 6:47, de cierto te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, tenemos que recordar esto. A veces tenemos temor. ¿Será que Dios me va a recibir? Dios anhela recibirte. Dios desea recibirte. De tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo a pagar el precio de todos nuestros pecados. No dudemos de la Escritura. Cuando la Escritura entonces dice que tenemos un derecho, hay alguien que tiene una obligación, y en este caso es Dios el que tiene la obligación. Ahora, cuando dice que tenemos la potestad de llegar a ser hijos de Dios, aquí implica tanto lo natural como lo legal. Escúchame bien. Él va explicando que no somos hijos de Dios por voluntad carnal, o sea, por sangre, por relaciones sexuales entre una pareja, sino que somos el punto de vista espiritual y además que proviene de Dios. Esto quiere decir que el ser hijo de Dios no solamente es algo legal, donde Él termina adoptándome como hijo, sino que incluso termino siendo naturalmente, por supuesto, espiritualmente, hijo de Él. O sea, no entonces solamente tengo la parte legal que me avala, sino tengo una parte, una condición espiritual que dice que soy hijo de Dios y que por supuesto tú puedes ser hijo de Dios. Concluyo haciendo entonces el resumen de 10 puntos que nos llevan a conocer un poco más a nuestro Señor. En el principio, antes de los tiempos, era el Logo, era Jesús. Jesús tenía intimidad con Dios. Jesús es Dios. La plenitud de la divinidad está en Él. Todo existió por Él y muy adecuadamente, sin Él, 5, nada pudo haber existido. 6, en Él había vida. Él era la vida. 7, la luz resplandece en la tiniebla. Él es la luz. 8, la tiniebla no pudo vencerlo, ni lo va a poder vencer jamás. 9, Él vino a lo suyo, Él vino a cumplir un propósito. Hermanos, lo cumplió. Y 10, dio potestad, nos dio el derecho de poder ser hijos de Él, no por una religión, sino por fe.
por la gracia que Él ha derramado en su amor hacia nosotros. Jesucristo dejó los cielos para convertirse en uno de nosotros. Vino porque tenía un propósito. Desde Adán y Eva todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Por conocimiento, por desconocimiento, con ganas y sin ganas. Sin embargo, Dios sabía que la humanidad había caído, pero que lo más precioso que Él había podido crear era la humanidad. Así que Dios mismo se hizo hombre y vino a pagar el precio, un precio de sangre, un precio de redención, un holocausto bendito que era necesario para reparar, para restaurar la relación con el Padre eterno. Dice la palabra que nadie podía hacer eso. Así que Dios no está obligando a nadie a hacer eso. Él mismo bajó a la tierra. Él mismo habitó entre nosotros y Él mismo hizo el pago completo. Nosotros lo único que podemos hacer es entenderlo, aceptarlo y por supuesto procurar vivir conforme a su voluntad. Dice la Biblia que si tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su bendita sangre por ti, y tú crees en tu corazón que Él es el Señor, hecho hombre, dice la Biblia que tú tienes salvación, perdón de pecados y vida eterna. Yo te invito a que podamos orar el día de hoy. Te ruego que puedas cerrar tus ojos allí. Dios eventualmente no va a leer nuestros labios, pero sí va a saber lo que hay en nuestro corazón. Y que podamos decirle con confianza que venga a vivir en nuestra vida. Si nunca has tenido una experiencia personal con Jesucristo, tal vez este es el día. Y bendito Dios por eso. Te invito a que podamos orar y después voy a dar gracias a Dios por ustedes. Terminamos con una alabanza y nos encontramos unos minutos para que podamos compartir. Iglesia, oremos por aquellos que no han conocido al Señor aún. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este precioso día. Gracias por las visitas, Señor, que aquellos que tal vez no han tenido una experiencia contigo. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo hoy toque su puerta, Señor, y que ellos puedan comprender lo que tú has hecho por ellos. Yo quiero invitarte a que puedas orar conmigo y que puedas pedirle al Señor que entre en tu vida. Señor Jesús, hoy he entendido que eres Dios y que te hiciste hombre para morir por mí. Te doy gracias por tu perdón. Te pido que vengas a morar a mi vida y que me hagas la clase de persona que quieres que sea. Te ruego, Señor, que me guíes y que me ayudes en medio de todo mi proceso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te ruego que seas tú en la vida de cada uno de los que está presente. Te pido por aquellos que han enfermado, Señor. Te ruego por cada uno de los que tiene dolores, como la hermana Rosalía, como Mariela, Señor, que tiene sus dolores de cuello. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia con ellos. Te ruego que derrames, que tu mano pase por encima de sus vidas. Y te ruego también por aquellos que están perturbados, que están nerviosos, que están afligidos, algunos que están deprimidos. Padre, te suplico que tu Espíritu Santo nos pueda llenar y nos pueda fortalecer en este tiempo de cuarentena tan difícil para nosotros. Pongo a los niños delante de ti, hoy que mundialmente se celebra el Día del Niño. Sé que es una fiesta para vender juguetes, pero nosotros podemos utilizarlo para bendecir a cada uno de los niños de nuestras casas, de nuestras iglesias, de nuestro continente y del mundo entero. Te pido particularmente por aquellos niños, Señor, que están enfermos, por aquellos niños en estado de pobreza, por aquellos niños, Señor, que están hospitalizados o que no tienen padres. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia con ellos. Te pido que tu mano esté sobre sus vidas, Señor, que los puedas hacer niños de bien, jóvenes de bien, hombres de bien. Padre, sabemos que el mundo está perdido sin ti, Señor, pero también sabemos que hay muchos que quieren servirte. Te ruego que levantes misioneros y gente, Padre, que ame a tus niños para que puedan cuidarlos como tú mismo lo harías, Señor. Bendito eres, Padre, gracias por este tiempo, gracias por la tecnología y te damos la honra y la gloria para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.